Para mí ese primer día de clase es tan importante como esas primeras horas de mi mañana. Porque cuando inicio mi día con una rutina, me levanto, voy, me baño, me cepillo los dientes, me arreglo, me visto, es un día mucho mejor que cuando inicio mis mañanas y lo primero que hago es mirar el celular y me quedo horas tal vez viendo videos, revisando las noticias o viendo qué hay en las redes sociales. No quiere decir que mi día vaya a ser totalmente un desastre, pero definitivamente hay una gran diferencia. Así que por eso en este video les voy a compartir unos consejos para tener en cuenta en ese primer día de clase. Y por supuesto todo empieza desde antes de ese primer día de clase. Así como para que mis mañanas sean productivas y tenga un buen día, todo empieza desde la noche anterior. No quedándome viendo series en Netflix o lavando toda la loza para al siguiente día en la mañana no tener la excusa de que no hay nada limpio, entonces no me puedo hacer desayuno. Para el primer día de clase también todo empieza desde días anteriores. Lo primero es tener tu plan de curso, si vas a enseñar un curso completo, o tus planes de clase si vas a enseñar apenas unas cuantas semanas. Es importante que sepas lo que vas a hacer. Y esto no quiere decir que tienes que tener todo absolutamente planeado. Por ejemplo, si estás enseñando un semestre completo o un año escolar, no necesariamente vas a tener listo, digamos, al final del semestre o al final del año. Sabes que los estudiantes van a trabajar en un proyecto de curso. Puede que no sepas los detalles aún y está bien. Eso no es absolutamente necesario saberlo el primer día de clase, pero si sabes que en algún punto durante el semestre o durante el año escolar los estudiantes van a trabajar en un proyecto de curso. Todo esto, por supuesto, va a estar en tu calendario, que es algo que debes preparar con anticipación, al igual que tu programa de curso. Yo sé que algunas de las personitas que miran mi video tal vez están enseñando solamente unas clases y en este caso lo importante es planear ese plan de clase muy bien, muy específico, tener claro todo lo que vas a hacer. Además de eso, en algunas instituciones, para algunos programas se utiliza una plataforma. Los profesores debemos organizar todas las actividades que se requiere que los estudiantes completen. Tal vez tenemos que especificar cuándo esas actividades deben ser enviadas por los estudiantes. Así que todo eso es necesario, en mi opinión, tenerlo listo desde el primer día de clase. Esas cosas a las que los estudiantes van a tener acceso inmediatamente, como el programa de curso, como el calendario, como dicha plataforma. Puede ser que van a estudiar 5 capítulos, entonces no te ha quedado tiempo para organizar todos los 5 capítulos, pero sí ese primer capítulo, o al menos la primera y segunda semana debe estar muy bien organizada. Y de nuevo, puede que no sepas exactamente qué van a hacer los estudiantes en cada actividad, pero sí debes tener una estructura, así ese primer día de clase puedes comunicarles a los estudiantes lo que se va a esperar que ellos hagan durante ese curso. Por ejemplo, vas a tener 4 exámenes orales o un examen escrito por cada periodo, o los estudiantes deben hacer 2 presentaciones. Aún no sabes los detalles de cada cosa, aún no sabes cómo va a ser el examen, cómo tal las preguntas, especialmente si esta es la primera vez que estás enseñando ese curso, pero sabes que eso va a ser algo que los estudiantes van a tener que completar, que va a tener un porcentaje en su calificación, así que puedes pensar qué porcentaje les vas a dar y así toda esa información, que es la información más general y que algunos estudiantes quieren saber primero, tú la puedes compartir con ellos. Por supuesto, cuando estamos creando nuestros programas de curso, nuestros planes de clase, tenemos claros los objetivos, el por qué los estudiantes están haciendo algo, la estructura, cómo va a ser la dinámica en general, y todas esas cosas nos ayudan a organizar nuestra clase y a comunicar ese primer día de clase, esas expectativas que tenemos para los estudiantes. Y mi siguiente consejo es conocer el lugar en donde vas a enseñar. Y esto puede ser diferente para cada persona. Pero empecemos con aquella que acaba de conseguir su trabajo y es la primera vez que va a enseñar en cierta institución. Puede ser que durante tu entrevista te dieron un tour por la institución, así que tienes una idea de dónde quedan las cosas. O puede ser que tu entrevista fue por internet y no tuviste la oportunidad de visitar la institución. Mi consejo es que si tienes la oportunidad vayas antes del primer día de clase y te familiarices con el lugar.
ya sea toda la institución o si ya has enseñado en ese lugar antes, simplemente con el salón de clase en donde vas a enseñar, porque a veces ese es el caso. Conocemos la institución, pero nos asignaron un nuevo salón de clase que no conocemos. De este modo te aseguras de saber exactamente en dónde vas a tener que enseñar. Y no sé ustedes, pero yo así ya llevé años enseñando. El primer día de clase me pongo algo nerviosa y lo último que quiero es andar buscando en qué salón voy a enseñar. Así que me da mucha más seguridad si voy antes y visito el lugar. Entro al salón de clases si es posible, llevo mi computadora, así la conecto, miro cómo funciona el proyector, cuánto tiempo se demora en proyectar, cómo están organizadas las sillas o las mesas, los escritorios, porque a veces tengo actividades para mi primer día de clase donde quiero que los estudiantes se levanten y se muevan o hagan grupos, pero dependiendo del salón puede que las cosas funcionen algo diferente. Así que esto me ayuda a saber si eso que tengo pensado va a funcionar en aquel lugar o si tengo que modificar algunas cosas. Pero puede que esto no sea posible para ti. No puedes ir a la institución sino hasta el primer día de clase. Si puedes ir temprano, ve temprano. Así tienes tiempo de mirar en dónde está tu salón y todo lo que conversamos antes de la clase. Pero definitivamente si esto no es posible, contacta a la institución, alguien que te pueda dar información sobre cómo se organiza el salón de clase, específicamente qué necesitas para conectar tu computador si lo estás usando, qué tipo de pupitres o escritorios tienen, qué tan grande es el salón, si tienen varios tableros. Y esta es información que probablemente uno de tus colegas te va a poder dar con mayor detalle. E independientemente de que conozcas o no el salón de clase, es siempre importante tener un plan B. Porque las cosas pasan, ¿no? Tú sabes cómo funciona todo, tienes tu presentación planeada, vas a usar tu computador, pero de repente, justamente en ese momento, cuando llegas y lo conectas, el proyector no funciona o tal vez se va la luz. Y yo creo que en ese primer día de clase ya hay muchas cosas que a muchos de nosotros nos causan estrés. Así que tener otra cosa más por qué preocuparse, porque no te está funcionando el proyector y ahora no puedes hacer las actividades que tenías pensadas hacer, es lo último que queremos. Como profesores, sí, generalmente tenemos que tener un plan B porque no sabemos qué pueda fallar, pero ese primer día de clase es muy importante. Especialmente tener unas actividades que son impresas, si vas a usar algo de tecnología, porque lo que te digo, esas cosas pasan. Así que, por ejemplo, si tu plan era compartir el programa de curso y tú ibas a presentar específicamente todos los detalles, pero de repente el proyector no funciona, ten unas copias impresas del programa de curso y haz que los estudiantes presenten en cambio. Así ellos trabajan en grupos y cada uno presenta una parte. Puede ser que sea algo que ya hayas pensado desde antes, pero la idea es esa. Si tienes pensado en hacer algo que requiere la tecnología, ten un plan B por si las cosas no funcionan como esperas. Y hablando de actividades para hacer ese primer día de clase, algo muy importante es enseñar algo. Por supuesto, si vas a enseñar solamente unos cuantos días, probablemente esa es la razón por la que estás yendo a la institución. Pero si vas a empezar tu semestre, vas a empezar tu curso, tal vez piensas, bueno, ese primer día de clase voy a compartir el programa, voy a compartir el calendario, algunas de las reglas, cómo van a funcionar las calificaciones y listo, eso va a ser en general. En mi opinión y en mi experiencia, enseñar algo el primer día de clase es algo que me ayuda muchísimo con lo que los estudiantes pueden esperar en mi clase. Así que no solamente hablo del programa, el calendario, cómo van a ser evaluados y todas estas cosas, sino que también inicio el tema. Por supuesto, no tengo todo el tiempo que tengo en otras clases, va a ser algo más corto, pero ellos van a tener una idea de lo que pueden esperar en mis clases, porque es importante llegar a tiempo, porque es importante la participación, porque necesitan tener un cuaderno o un lugar en donde puedan tomar notas. Y puede que digas, bueno, esto lo puedo hacer en el segundo día de clase, no necesariamente el primero, es cierto.
pero en mi experiencia, con los cursos en los que algunas veces no he hecho esto, los estudiantes siento que se relajan un poco más rápido. Y no en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de me relajo, esta clase es súper chévere, voy a participar y hablar, sino como, bueno, la profesora el primer día de clase solamente nos mostró el calendario o el programa, nos habló de las expectativas, pero realmente no aprendimos nada, no hicimos nada, entonces más adelante en el semestre es algo que se empieza a reflejar un poco porque, por supuesto, todos sabemos que conforme va pasando el año escolar o el semestre, los estudiantes empiezan a perder un poco más el enfoque, están más cansados. Y no sé si es idea mía, pero yo siento que esto de no tener una estructura desde el primer día de clase, enseñar algo de contenido, mostrarles a los estudiantes lo que pueden esperar en la clase, tiene sus consecuencias más adelante en el semestre. Así que esa es mi opinión, pero por supuesto cada quien puede hacer lo que considere más efectivo para sus clases. Cuéntanos en los comentarios qué haces tú generalmente el primer día de clases. Algo más, lo último que quiero decir, en mi opinión, en ese primer día de clase también es muy importante hablar de las reglas de nuestra clase. Por supuesto, estas reglas hay que repetirlas de vez en cuando y conforme va pasando el tiempo probablemente otras reglas surjan o simplemente tenemos muchas reglas, muchas cosas que son importantes en nuestro salón de clase. Sin embargo, yo recomiendo que hables de las más importantes. Puede ser esas 5 reglas que no son negociables o esas 5 reglas que no importa el tiempo durante el año escolar o durante el semestre, siempre van a estar ahí. Creo que es importante hacer énfasis en ellas desde el primer día de clase. De nuevo, lo puedes seguir haciendo durante el semestre, pero ese primer día de clase es muy importante porque así los estudiantes tienen claro que estas 5 reglas o estas 3 reglas es algo que tú valoras, que tú sigues y que no vas a cambiar, que son importantes, no son negociables. Ese primer día de clase siempre tiene algo emocionante y también de estrés. Esto es cierto para los profesores con experiencia, pero por supuesto mucho más para los docentes nuevos. Así que si este es tu caso, te recomiendo que veas este video en el que doy algunos consejos para profesores nuevos.